Hola, bueno, finalmente después de bastante tiempo, digamos, de grabaciones y de estar, digamos, hablando del tema de economía, de la economía política, de la evolución de la economía a lo largo de la historia de la humanidad, las teorías económicas, las escuelas de economía, el flujo circular del dinero en la economía, que no es otra cosa que el sistema económico, de dónde sale el origen del sistema económico y de los ciclos económicos y las diferentes etapas de los ciclos económicos, pues finalmente llegamos al momento donde quería llegar, que es para hablar cómo una de esas escuelas es utilizada hoy en día, de esas escuelas económicas y teorías económicas, es utilizada por la mayoría de los políticos, sobre todo los políticos dedicados a la política y a proyectos políticos de largo plazo, para consolidarse como una casa política y vivir de esto toda la vida como los parásitos y zánganos que son, porque al final del día a ellos no les interesa el pueblo ni les interesa la gente, porque pues claramente lo demuestran, como se los voy a demostrar a través de sus acciones. No lo demuestran, no demuestran de esa manera que realmente les importa el pueblo, sino que les interesan ellos y sus proyectos políticos, sus familias, sus socios, sus aliados y todo, pues todo el grupo de personas que están alrededor de ellos. Entonces, hoy les voy a hablar de la mentira keynesiana y la política económica intervencionista estatista. Es decir, cómo esos políticos bandidos, sinvergüenzas, digamos, que viven de esta vaina, que viven de como parásitos, utilizan el gasto público, digamos, esa variable del gasto público de la economía, el déficit fiscal, es decir, apretando o afectando la restricción presupuestal, que es que los gastos son iguales a los impuestos o los gastos son iguales a los ingresos, y cómo utilizan la deuda pública para, digamos, creer que a través de los proyectos de inversión pública generan algún tipo de desarrollo económico y impactan en la tasa de desempleo de las economías y de la sociedad. Pero se demuestra a través, digamos, de esta explicación todo lo contrario, que es lo que voy a tratar de hacer a través de este video. Entonces, no se pierdan por nada del mundo el desarrollo de este video, y si lo pueden volver a ver una y mil veces, por favor véanlo, porque es súper importante para tomar decisiones, sobre todo de la coyuntura nacional del país, de los territorios, de los departamentos, y estoy seguro que lo van a querer ver una y mil veces más para entender cómo actúan los políticos en las economías locales, departamentales y nacionales para beneficiarse ellos, hacerse creer que son los mesías, que son los, digamos, los salvadores de las sociedades, y realmente son unos sinvergüenzas, unos parásitos, unos zánganos, y muchas veces llenos de corrupción y ventajas para ellos y su proyecto político y todos sus aliados. Bueno, ya vimos, una vez vimos el flujo circular del dinero de la economía, identificamos la ecuación de equilibrio, que es una ecuación que nace de lo que se llama la economía clásica o la economía creada, digamos, inicialmente en 1776 por Adam Smith a través de su libro La riqueza de las naciones, en la cual nos habla del equilibrio del mercado, y ese equilibrio del mercado en donde la oferta de bienes y servicios Y y PIB, Producto Interno Bruto, en función de los factores, es igual a la demanda de esos bienes y servicios con un precio de equilibrio, es decir, que el mercado se autorregula, no hay excedentes, no hay escasez y el mercado se autorregula. Entonces, esa ecuación de equilibrio de la economía nace en ese momento, que inició realmente, ese estudio de Adam Smith inició realmente a mediados del siglo XVIII con, digamos, el estudio que hicieron los fisiócratas, los economistas franceses, y digamos que quedó en esa tabla económica, Le Tableau Économique, y que quedó en esa frase famosa del laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer, dejar pasar, en donde la economía circulaba libremente a través del sistema económico de las diferentes clases sociales sin la intervención del Estado. Adam Smith hizo ese estudio, digamos, partió de esa base, y a partir de ahí hizo, digamos, un estudio más amplio, y determinó que el mercado se autorregulaba solamente, y que la oferta de bienes y servicios era igual a la demanda de esos bienes y servicios con un precio de equilibrio. De ahí nace que el Y igual a PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas, es decir, con una mínima intervención
del Estado para regular lo que era la seguridad, para lo que era la justicia y algunos bienes y servicios que el mercado no podía producir. Entonces, de ahí sale esa famosa ecuación que los heterodoxos o los economistas heterodoxos que van en contra de esta filosofía, digamos, llaman economía ortodoxa, es decir, el mercado se autorregula sola. Y a partir de aquí, de esta ecuación de equilibrio de la economía que sale del flujo circular del dinero en la economía, pues nacieron otras corrientes heterodoxas que lo que buscan es deslegitimar esta ecuación de equilibrio para poder ellos, digamos, implementar sus corrientes filosóficas y en algunos casos matemáticas, como lo vamos a demostrar a continuación. Entonces, el Producto Interno Bruto Y es igual al consumo que es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta disponible, que es los ingresos de los hogares menos los impuestos, más la inversión en función de la tasa de interés real, que es igual a la tasa de interés nominal, menos la inflación, más el gasto, que debe ser igual a los impuestos más las exportaciones netas. Entonces, a partir de ahí, de esa escuela, de esa corriente económica de Adam Smith, que antes de escribir el libro La riqueza de las naciones, que es este libro, La riqueza de las naciones, él, digamos, hizo un libro, el cual se llama La teoría de los sentimientos morales, en donde él, para digamos, plantear esta ecuación, dice que, digamos, las personas cuando piensan en su bienestar económico individual, de manera indirecta generan bienestar en el resto de la sociedad. Y a ese equilibrio, digámoslo así, y se asignan mejor los recursos en la economía de manera más eficiente en el resto de la sociedad. Y ese equilibrio económico se da, o esa autorregulación se da por una mano invisible, esa mano invisible de la empatía, de la simpatía, del mismo mercado en sí mismo, se da por una mano invisible. Pero a partir de ahí, muchos otros economistas o otras escuelas empezaron a tratar de deslegitimar esto, porque pues vieron que se generó el capitalismo, que se generó, digamos, el individualismo de los seres humanos, y empezaron a ver diferencias entre los brutos y los ignorantes y los fracasados y la gente que tenía capacidades para poder, digamos, generarse su propio beneficio económico. Entonces, a partir de ahí, esto nació en 1776, y a partir de ahí, en 1848 es cuando nace el marxismo-comunismo de Marx y Engels, que no es una cosa que un manifiesto creado para personas llenas de odio, de resentimiento, de envidias y sobre todo con ánimo de violencia en caso de no lograr sus objetivos. Y es así como en las primeras 3 décadas, en el año 1929, en Estados Unidos ocurrió algo muy extraño, y fue la caída de la bolsa de valores de Wall Street en 1900, a lo cual se le conoció con el nombre del Crack 29. A partir de ahí se generó una situación, digamos, en Estados Unidos, que fue una crisis económica en donde, digamos, en los ciclos económicos, el Producto Interno Bruto comenzó a bajar, a decrecer, y pasó de cero y comenzó a decrecer hasta llegar a un punto de fondo, que lo vimos en los ciclos económicos, que se conoce como, digamos, que se conoce como depresión. Aquí es la recesión y aquí el fondo la depresión. En ese momento, cuando se da ese problema de recesión y bajamos a la depresión, en ese momento nace o sale un economista británico llamado John Maynard Keynes, que venía trabajando, digamos, en contradecir, en estudiar y en contradecir lo que era la teoría clásica de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, y lo que era la teoría neoclásica de Adam Marshall, de Wilfred Pareto y de Walt Rast, en donde, que era la teoría clásica y neoclásica, en donde ellos querían, digamos, desmentir que este escenario de equilibrio solamente se daba en condiciones especiales, y que esto realmente no era, digamos, exacto lo que sucedía en los mercados actuales, sino que sucedían otras cosas y que habían otras cosas por experimentar. Entonces, en 1933, este señor John Maynard Keynes, que es, digamos, ese economista británico, le escribe una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y le dice que en ese periodo de 1929 a 1933, que él tenía la solución para que Estados Unidos saliera de esa crisis. ¿Y cuál era la solución? La intervención estatal. Entonces, esa intervención estatal consistía, digámoslo así, y después de 1933, cuando le dice eso,
En 1936, ese señor saca un libro, después de varios tratados, varios ensayos, saca un libro conocido con el nombre de Teoría General de la Ocupación, el dinero y el interés. Esto es una basura creada por este señor que trató de desmentir todo lo que había, digamos, establecido Adam Smith y todos los neoclásicos de la microeconomía para, digamos, acomodar sus teorías, lo que llamó teoría general, y desmentir todo lo que era la teoría, digamos, de equilibrio de mercado de Adam Smith y los neoclásicos. Entonces, ¿en qué consistía la teoría del señor John Maynard Keynes? Consistía en aumentar el gasto público. Aumentar el gasto público en donde G ya se perdiera el equilibrio parcial de la restricción presupuestal, en donde G fuera mayor que T, que los impuestos, y ya sabemos que en la ecuación en el flujo circular de la economía, los hogares, el Estado y las empresas, los hogares entregan vía impuestos y vía consumo y la renta, y esto va al ahorro. Entonces, los hogares, la renta menos el consumo menos los impuestos, en donde T es igual a G. El Estado gasta y crea bienes y servicios. Entonces el tipo dice que ya T no es igual a G, sino que gaste, es decir, más gasto que los impuestos, para generar, digámoslo así, un aumento de la demanda agregada. Todo lo que está del lado derecho es la demanda agregada, es decir, la demanda que incluye el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, y de esta manera, si se aumentaba la demanda agregada, automáticamente aumentaba la oferta agregada, y esa oferta agregada está en función de los bienes y servicios producidos por la economía en función de los factores de capital y trabajo. Entonces, esa fue la teoría, digamos, general de este señor John Maynard Keynes, en donde él dice que gastando a manos llenas, como mafiosos y como ricos, se activaba automáticamente la demanda agregada. Entonces, ¿en qué consistía la teoría de este señor? Él decía, miren, si llega a pasar algo con el consumo y con la inversión, como le pasó a Estados Unidos con el crack 29, en donde se comenzaron a cerrar empresas, generar desempleo, etc., ante la baja del consumo y la inversión y la generación y aumento de la tasa de desempleo, había que bajar los impuestos, bajar las tasas de interés y aumentar el gasto público, ¿sí? Y aumentar las exportaciones netas. Entonces, esa era la teoría de él. ¿Para qué? Para aumentar la tasa de desempleo. Pero esta tasa de desempleo estaba en función de un concepto de deflación, es decir, con una baja inflación. Entonces, ante el aumento, digámoslo así, ante las bajas de las tasas de interés, pues lo que él no sabía o lo que él imaginaba es que esto se daba en condiciones de baja inflación. Pero ¿qué pasó en la década del 70? En la década del 70 se da la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, esta crisis, digámoslo así, hace que se genere una tasa de desempleo alta, se genere un IPC alto, ¿sí? Un IPC alto con una tasa de desempleo, digámoslo así, alta, ¿sí? Entonces, él decía, esto se da en condiciones, bajar los impuestos, bajar las tasas y aumentar el gasto público en situación de deflación. Pero al presentarse una situación para poder bajar la tasa de desempleo, al presentarse en la década del 70, la teoría de Keynes pierde valor. ¿Por qué? Porque esto era en condiciones ideales con una tasa de inflación baja, un IPC bajo. Al presentarse una tasa de desempleo alta y comenzar a bajar los impuestos, las tasas la tasa de interés y el gasto público con una tasa de inflación, la teoría de Keynes comienza a ver. ¿Por qué? Porque para bajar el IPC había que subir los impuestos, había que subir las tasas de interés, porque las tasas de interés generan emisión monetaria. Cuando uno sube las tasas de interés, hay más ahorros, menos emisión monetaria. O sea, más ahorro en el sentido de que la gente ahorra más, consume menos y hay menor emisión monetaria por parte del Banco Central. Y hay que bajar el gasto público y la tasa de cambio, las exportaciones
digamos, también baja. Entonces, o le apuntaban a disminuir la tasa de desempleo o le aumentaban a disminuir, pero no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, es aquí cuando en la década del 70 muere, digámoslo así, en cierta forma muere esa versión de la teoría de Keynes, y que vuelve a reaparecer nuevamente en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 con la burbuja inflacionaria. Entonces, claramente, esta teoría consistía en que si yo subía los gastos más que los impuestos, pues había un déficit fiscal mediante una deuda pública. ¿Qué pasa si yo subía los gastos? Pues automáticamente en la función de consumo la renta disponible disminuye porque tengo que aumentar los impuestos. Es decir, esta situación de que bajo los impuestos, bajo la tasa de interés mientras subo, no es cierta. ¿Por qué? Porque si yo subo los gastos más que esta función de impuestos que viene del flujo circular de la economía, tenía que subirlo acá en la función de consumo. Otra mentira de este señor Keynes es que él dice, que ya se lo voy a aplicar mediante el efecto multiplicador, pero para poder entender el efecto multiplicador tenemos que entender la función de ahorro que consiste en el modelo económico de Solow, en donde si yo despejo I del flujo circular de la economía, Y menos los impuestos menos el consumo es el ahorro privado, más, paso para acá, G, más T, que son los impuestos, menos G, que es el ahorro, digámoslo así, público, me da el ahorro nacional. Y ese ahorro nacional es igual a I en función de la tasa de interés. Entonces, los ingresos, la renta, menos el consumo, menos los impuestos, me da el ahorro privado. Más los impuestos mayores que el gasto público, me da ahorro público, eso me da ahorro nacional. Y ese ahorro nacional es igual a la inversión privada de las empresas privadas en función de la tasa de interés. ¿Esto qué significa? Que si baja la tasa de interés, sube la inversión privada. Y la inversión privada es la compra de activos fijos o activos productivos y la construcción de viviendas. Y si sube la tasa, baja la inversión. Y si baja la inversión, automáticamente, digámoslo así, baja la compra de activos fijos, que es lo único que incentiva realmente el crecimiento de la producción. Lo otro es, si esto sube, si sube el ahorro, si sube el ahorro privado y sube el ahorro público, aumenta el ahorro nacional. Si el ahorro nacional aumenta, aumenta la inversión y bajan las tasas de interés. Si bajan las tasas de interés, pues aumenta en cierta forma el consumo. Entonces, esta es el modelo económico de Solow. Entonces, el señor Keynes se inventó una teoría matemática llamada el multiplicador de Keynes. ¿En qué consiste el multiplicador de Keynes? En un concepto que se llama la propensión marginal al consumo, en donde él dice que por cada ingreso adicional, por cada delta de Y ingreso adicional, yo consumo cierta cantidad de ese ingreso. Por poner un ejemplo, el 70%, el 30% y el 20% lo ahorro. En donde él dice, partiendo de la ecuación de equilibrio de la economía, en donde el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión, es decir, el consumo más la inversión, el crecimiento de la economía es igual al crecimiento del consumo más el crecimiento de la inversión. Entonces, el señor dice, no, es que la propensión marginal al consumo es que por cada ingreso adicional yo me consumo el 80, el 70 o el 90%. Entonces, despeja delta de C y dice entonces que delta de Y es por delta de Y, que es el crecimiento de la economía, por la propensión marginal al consumo. Viene y despeja esta fórmula, la despeja acá en el equilibrio de la economía de Adam Smith. Y dice, bueno, delta de Y es igual, el delta de Y general, del equilibrio general, es igual a delta de Y, que es nuevo, por el PMC, o sea, el del consumo, más el delta de inversión. Entonces sigue despejando, delta de Y igual a delta de Y menos PC por delta de Y.
en donde dice que delta de I es igual a delta de Y 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces delta de Y es igual a I sobre 1 menos PC. Y a ese 1 menos PC, a ese 1 sobre 1 menos PC le llamo K, el multiplicador de Keynes. Entonces este es el famoso multiplicador de Keynes, en donde 1 sobre 1 menos la propensión marginal al consumo. Entonces dice, bueno, delta de Y, es decir, el crecimiento de la economía, es decir, de la escuela clásica de Adam Smith, es igual al delta de inversión por el multiplicador de Keynes. Entonces lo que está diciendo este loco es iguala que los gastos son iguales a los ingresos, a la inversión, que los gastos del sector público es lo mismo que la inversión de las empresas en el sector privado. Una cosa totalmente loca, ajena completamente de la realidad. Los gastos públicos son una cosa y la inversión de las empresas en activos fijos productivos y activos y construcción de viviendas son una cosa totalmente diferente. Pero el tipo se le ocurrió, porque era matemático y estadístico, se le ocurrió decir que el delta de I, que el delta de G era igual al delta de I, y eso se multiplicaba por K, y en la medida en que la gente, en que hubieran gastos de inversión, que aumentaran los gastos de inversión, por ejemplo, si los gastos de inversión son 100, y a este señor político que lleva 30 años en el sector público le dice, vamos a aumentar, vamos a construir un puente, una vía, un colegio, y eso va a aumentar automáticamente porque eso, la gente sale de ahí a los supermercados a consumir, a los arriendos a consumir. Ese es el famoso multiplicador que les he venido hablando muchas veces, en donde él dice que cada vez que gasto público lo multiplico y eso automáticamente, de manera mágica, aumenta el Producto Interno Bruto, y por supuesto se aumentan los factores de producción, que son el capital y el trabajo. Ese capital, que es la compra de activos fijos productivos, y la cantidad de trabajo del salario real de la economía. Falso de toda falsedad. Es decir, es una locura, una magia, una cosa que se inventó un loco, que es un economista heterodoxo y que quiso deslegitimar todo el concepto de equilibrio de mercado de Adam Smith y la riqueza de las naciones. Entonces, a partir de ahí, entonces, el nuevo Y, es decir, el nuevo crecimiento de la economía Y2 va a ser igual a Y1 más el nuevo delta de Y que acabamos de determinar. Entonces, la diferencia, es decir, si la propensión marginal al consumo es PMC, la propensión marginal al ahorro es la diferencia, es 1 menos PC. Es decir, en vez de gastar como loco, si yo quiero ahorrar, entonces es 1 menos PC, propensión marginal al ahorro. Entonces el tipo, aparte de ese multiplicador, creó otro multiplicador, el multiplicador de los impuestos, en donde tenemos impuestos fijos o impuestos en función de la renta. Entonces, los impuestos fijos en función de la renta, creó un multiplicador K igual a menos PMC, propensión marginal al consumo, sobre 1 menos PC, y creó un multiplicador en función de la renta menos PMC sobre 1 menos PMC por 1 menos el porcentaje de los impuestos sobre la renta. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si digamos, el consumo autónomo, que es, digamos, los gastos fijos que tienen las personas o los hogares, aunque no tengan un solo peso de ingresos, 170 pesos, T igual a 80, gasto público 250, inversión, pongámoslo aquí, inversión 200 o 250 también, propensión marginal al consumo a 0.70. Entonces, él dice, bueno, si yo tengo un gasto público de 250 hoy, que es, pongámosle, diciembre de 2023, y llega un alcalde, un gobernador y dice, no, es que a partir de ahora vamos a invertir 1.5 billones mediante deuda pública y déficit fiscal, como lo he mostrado 50.000 veces, pasamos de 250, digamos, a 550, entonces tenemos un aumento en el gasto, o un aumento, entonces automáticamente, de manera milagrosa, si yo aumento el gasto, aumento la inversión, es decir, si yo aumento aumento la inversión, aumento los gastos, aumento la inversión, la aumento en 300, él me está diciendo, si tengo una propensión marginal al consumo de 0.75, es decir, que por cada peso adicional que me ingrese, yo me consumo el 75%, tengo, digamos, unas exportaciones de 100, unas importaciones de 100, una tasa de impuestos de 80 hoy, y entonces yo calculo el Y, o sea, despejo Y de esta ecuación, y me da que Y en el momento cero
es igual a 2.240. Cuando yo subo los impuestos, perdón, cuando yo subo los gastos y subo automáticamente subo la inversión según el señor Keynes, entonces esa fórmula, al aplicarle esta fórmula, la fórmula de, digámoslo así, de delta de Y por K, me da que automáticamente, o sea, que al multiplicar me da un K de 5, me da un multiplicador de 5, quiere decir que yo multiplico la inversión 300, lo multiplico por 5, me da que el nuevo delta de Y es igual a 1500. Entonces Y2, que es 2240, más 1500 me da 3740. Es decir, de manera milagrosa, por la subida del gasto público, él me dice que se aumenta la inversión en 300, se aumenta la inversión de manera milagrosa en 300, entonces el multiplicador de K me da K, que es 1 menos la propensión marginal al consumo, que es 0.75, me da K igual a 5 multiplicado por el delta D, que es 300, el delta digámoslo, de I 300, me da que el nuevo delta de Y es igual a 1500, es decir, que por cada 300 que yo me gaste adicional, yo voy a multiplicar el ingreso o el Producto Interno Bruto 1500, le voy a agregar a 1500 y eso se le suma al Producto Interno Bruto anterior, que me da 3740. Eso en función del gasto. Y si es en función de los impuestos, entonces es todo lo contrario, porque el delta de T, que me da 30, es decir, subo los impuestos en 30, el nuevo digámoslo así, delta de Y me da menos 120, entonces lo que hago es que paso de 2240 a 2120, lo que me demuestra que en la medida en que subo los impuestos automáticamente bajo el crecimiento de la economía, o sea, bajo Y. Esto es una locura lo que propuso este tipo a través de este multiplicador, el famoso multiplicador de Keynes, tanto en los gastos como en los impuestos, porque primero se rompe el equilibrio parcial de la economía y la restricción presupuestal, en donde G debe ser igual a los impuestos, y que si esto es mayor que los impuestos, automáticamente sube los impuestos y esto me baja el consumo, automáticamente de los hogares. Eso baja el consumo de los hogares. Y si baja el consumo de los hogares, esto baja, ¿sí? Esto aumenta. Esto debe tener un impacto también para equilibrar la oferta de demanda para poder. Jamás ningún movimiento de esta parte, digamos, de la ecuación de equilibrio propuesta por la economía clásica, jamás ha tenido ningún impacto, digámoslo así, ¿por qué? Porque esto es política fiscal, esto es política económica, política fiscal y política monetaria del Banco de la República. El principio de economía de Adam Smith es el nivel de vida de los países depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Es decir, que la única manera de subir el crecimiento económico es aumentando el capital, la inversión de capital, aumentando el trabajo y mediante la mejora de los factores tecnológicos, la mejora tecnológica de la capacidad de producción. No existe otra manera, digamos, de generar un crecimiento económico del lado de la demanda. Entonces, lo que dice Adam Smith es: la oferta de bienes y servicios es igual a la demanda es igual a su demanda a un precio de equilibrio. A partir de ahí han nacido miles de escuelas heterodoxas que han intentado demostrar lo contrario, que no han servido para nada. Entonces, esto es esa política de Keynes es una política mesiánica, sinvergüenza, parásita, creada para políticos, y claro, ellos se amparan en esa teoría para demostrar de que a través del gasto público generan mayor crecimiento económico y disminuyen la tasa de desempleo. Lo que está demostrado aquí es que en la medida en que subes el gasto público más que los impuestos, en algún momento tienes que subirle los impuestos para poder equilibrar la ecuación de equilibrio de la economía. Entonces, eso es pura paja de que aumentar el gasto público aumenta el crecimiento de la economía y disminuye la tasa de desempleo, porque eso también, de acuerdo como lo vimos en los ciclos económicos, eso genera en cierta manera, también genera inflación. Entonces, en la medida en que bajan las tasas de interés, también hay mayor emisión monetaria, se genera
una inflación. Entonces, a partir de aquí hay unas escuelas, y sobre todo la escuela siguiente a esta escuela de Keynes, que es la escuela de Milton Friedman, o la escuela monetarista, destroza todo este cuento, digámoslo así, de la teoría de Keynes y del multiplicador, y demuestra que el gran problema que tuvo Estados Unidos estuvo en función de la gran emisión de dinero y las bajas tasas de interés que generaron inflación, y esa inflación generó el desastre, digámoslo así, que fue la recesión y la Gran Depresión que se creó en Estados Unidos entre 1929 y 1939. Entonces, esto es lo que quería demostrarles del famoso multiplicador de Keynes y lo que utilizan los políticos para hablar paja, mentira, burundanga y cualquier cantidad de basura pública, de que aumentar los gastos de inversión por encima de los impuestos aumenta automáticamente la inversión, y esto se multiplica cada veces para crear cada veces el ingreso. Esto es falso, de toda falsedad, porque esto va, digamos, en contra de la restricción presupuestal, en contra del equilibrio parcial y en contra del equilibrio general. Y claramente este señor, a través de su libro, demostrado en varias páginas, dijo que esta teoría era especialmente creada para economías y estados totalitarios y con la implementación de un socialismo, y que si en cierta forma esto no se podría implementar de manera digamos, voluntaria, había que crearlo o había que implementarlo de la manera que fuera. Pero es después de la teoría del marxismo de 1848, esta es una de las basuras más grandes que ha parido la humanidad en materia de, digamos, económica, y de daño que le ha hecho. Si uno hace un análisis de todo lo que ha generado esta política estatal de gasto público, de déficit fiscal, gasto por encima de los impuestos, clavándole, esto lo que ha hecho es robarle a la gente, robarle el ahorro disponible a las personas, ¿sí?, para poder multiplicar, supuestamente disminuir, redistribuir los ingresos y multiplicar los panes en toda y esto lo que ha hecho es que ha generado ricos políticos que no son ni empresarios ni son nada, sino que son una parranda de fracasados, que lo único que han hecho es ampararse en esta política de Keynes para enriquecerse ellos, su familia y todo el grupo político que los apoya. Entonces, una vez analizado todo ese modelo, digamos, económico de John Maynard Keynes, que es una basura completa, que sale de este libro, que es una basura completa, digámoslo así, lo que llaman macroeconomía moderna, que lo que busca es destrozar y analizar lo que llama él la economía ortodoxa de Adam Smith, que es una de las personas más espectaculares y de las personas más buenas que ha parido la humanidad. Un tipo que antes de crear este libro creó la teoría de los sentimientos morales, y que su política estaba basada en la ética, la moral, los principios, los valores. Una persona buena, una persona más buena que un pan, y que lo que hizo fue crear, digamos, una forma para que se enriquecieran las naciones, como así sucedió. Y estos tipos, que son normalmente resentidos, que son personas, buscó la manera de cambiar completamente la teoría general del equilibrio general. Dijo que eso no se daba en condiciones especiales, y que no era, y que todo lo que había en ese libro y en esas economías, en esas, digamos, ecuaciones y eso, no se daba de manera exacta, y que había que buscar una manera distinta de analizar la realidad de la economía. Y creó él su propia teoría, la teoría general de la ocupación, de cómo disminuir o aumentar la ocupación o disminuir la tasa de desempleo, cómo digamos, se generan los precios del mercado financiero, las tasas de interés, y cómo se movía el dinero a través de la economía. Es decir, en otro video voy a hablar de todas estas barrabasadas, aquí están, digamos, listos para explicar, y de todo lo que contenía este tipo. O sea, esto es lo que utilizan los políticos. Esto es lo que utilizan los políticos, como el que tenemos aquí en la ciudad de Cartagena, y como el que hay también el de Barranquilla, y también el de la mayoría de los políticos en todo el mundo, en Latinoamérica, en todo el mundo, utilizan esa teoría para sus proyectos políticos. A ellos no les interesa a la gente, porque cuando tú subes el gasto público por encima de los impuestos, con déficit fiscal y deuda pública, le quitas y le robas a otras personas mediante impuestos para supuestamente distribuirlo, pero la pobreza monetaria continúa, la pobreza moderada, la pobreza multidimensional, el hambre, la miseria, la indigencia, todo continúa, y la única pobreza que se elimina es la de ellos, la de los políticos, y la de su familia, la de sus aliados, la de sus socios, la de sus contratistas, y la de todos estos miserables zánganos parásitos
corruptos, sinvergüenzas de la vida que se aprovechan, digámoslo así, de la nobleza y de la ignorancia de la gente que no conoce digamos, estas ecuaciones y estas matemáticas y estos análisis, y le hinchan el cuento a la gente que mediante el multiplicador de Keynes, cada vez que ellos aumentan el gasto público es lo mismo que el gasto que las inversiones de las empresas, y que eso automáticamente multiplica el crecimiento económico, y el crecimiento económico está en función de los factores de capitales y del trabajo, y automáticamente aumenta el salario real de la economía, y esto disminuye el desempleo. Muy, muy ignorante de parte, muy mal hecho de parte de los políticos, y mucha ignorancia de parte de nosotros creer en esta barrabasada, en esta burralidad que se inventan los políticos para robarnos.